tema que es muy frecuente en la consulta, como es la artrosis. Artrosis, el titular entonces del tema de hoy. Adelante, Alejandra, explícanos un poquito para arrancar de qué se trata y después veremos también cómo tratarlo. Bien, lo primero es que quiero como definir un término que es que mucha gente dice tengo reuma. Reuma no es una patología, o sea, cuando nosotros ponemos un diagnóstico, ningún médico va a decir el término reuma, porque reuma lo que habla es un conjunto de patologías referentes al aparato locomotor, al aparato de las articulaciones, a lo que corresponde a, ahí estamos viendo una articulación, entonces todas las patologías que corresponden al aparato locomotor se llaman afecciones reumáticas y son tratadas por el reumatólogo. Entonces, esos son las reuma, valdrían a ser. Es como si yo dijera patologías cardíacas que son tratadas por el cardiólogo. Entonces, decir tengo reuma es decir, como decir tengo un problema al corazón. No le da un nombre propio a una afección. ¿Queda claro eso? Clarísimo. Primero? Entonces, dentro de esas patologías reumáticas hay muchas, que puede ser artrosis, osteoporosis, artritis, patologías inflamatorias, poliartritis y muchísimas más. La cantidad de opciones es bastante importante. Bastantes. La más frecuente es la artrosis, que es la que vamos a hablar en el día de hoy. Bien, acá estamos viendo, por ejemplo, un síntoma visible, ¿verdad? Visible y que es característico, que es las manos de los pacientes artrósicos. Ahí ¿qué es lo que pasa con la artrosis? En la artrosis lo que se produce es una alteración a nivel del cartílago. Nosotros tenemos en las articulaciones, son dos huesos que participan de la articulación y entre un hueso y otro hueso tenemos que imaginarnos que hay como una esponja, que es el cartílago, que va a permitir una correcta articulación y absorbe parte de la energía de esa articulación. Eso está cubierto todo está dentro de una cápsula y hay un pequeño líquido, que es el líquido sinovial, que funciona como un lubricante. Entonces, ese funcionamiento de la articulación con el cartílago, el líquido sinovial, permite que la articulación realice correctamente todos sus movimientos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay artrosis? Ese cartílago, por un mecanismo que no se conoce, no sabe cuál es la causa, empieza a desecarse, empieza a perder su espesor. ¿No se sabe la causa? No se sabe cuál es la causa de que produce que ese cartílago empieza a destruirse. Al destruirse ese cartílago, tenemos que el hueso empieza a chocar con el hueso. Al chocar hueso con hueso, empieza a haber sí, como un roce, ¿no? Como un roce que no tendría que haber, y eso genera inflamación, porque perdemos ese colchoncito. Esa amortiguación. Esa amortiguación. Entonces, eso genera dolor y genera la formación de nuevo hueso que son como pequeñas espinas, o lo que podemos llamar a nivel de columna picos de loro, o a nivel de rodilla lo que se llama osteofitos o que se llaman geodas, que eso determina que una superficie totalmente lisa pasa a ser una superficie rugosa y que genere más dolor en la articulación. Nosotros nos tenemos que imaginar una articulación como si fuera un rulemán, que tiene que pasar perfectamente, tiene que engranar y funcionar perfectamente. Al perder ese cartílago, perder esa lubricación, empieza a generar inflamación, genera dolor, se genera ese hueso que muchas veces son como partículas pequeñas que quedan dentro de esa articulación y empieza a generar dolor y mal funcionamiento. Bueno, una vez que esto nos pasa en todas las articulaciones, no. Nos empieza a pasar en algunas articulaciones que son característicamente afectadas, que son a nivel de columnas, columna cervical, columna lumbar, a nivel de manos, a nivel de pelvis, en los hombres más frecuente cadera y en las mujeres rodillas y en los pies. En las articulaciones, tanto de rodillas como en las manos, se acompaña de deformaciones características. Sí, lo veíamos, ¿verdad? En la foto de esos dedos como deformados. De esos dedos deformados. Las deformaciones de los dedos son características de las mujeres y tienen cierta transmisión genética.
Ahí lo tenemos en las manos. Y en la rodilla se ve mucho en mujeres posmenopáusicas y lo que te da es mucho dolor. El síntoma principal de la artrosis es el dolor, que es un dolor que se va haciendo como lentamente progresivo en el tiempo. No es un dolor que de hoy, como una fractura que hoy no me pude mover, sino que empieza que con dificultades al levantarse, es como si fuera, nosotros le decimos un dolor de la locomotora. Empieza lentamente, al levantarse empieza el dolor, ella empieza a calentar el engranaje y después a lo largo del día puede estar bien. Cuando se acuesta, empieza el dolor nuevamente. Como cuando se rigidiza el cuerpo, ¿no? Exactamente. Ahí empieza como a molestar. A molestar. Entonces, hay como cierta rigidez matinal que con el ejercicio lo puede combatir, pero después, cuando queda quieta, puede tener dolor. Ahora, son los típicos que cuando se levantan tienen como cierta dificultad al levantarse, pero después con la marcha pueden ir avanzando. Pero el vivir con dolor es... Es complicado, es complicado. Para ir terminando, digamos, ¿existe un tratamiento que sea efectivo para por lo menos ir previniendo también que eso empeore? Porque me imagino que es el desgaste de ese colchoncito que decíamos recién, de ese cartílago. ¿Es progresivo? Es progresivo. Todos vamos a tener artrosis, bueno, todos los pacientes, todos nosotros vamos a tener una degeneración, porque está vinculado a la edad. O sea, si nosotros nos hacemos, el diagnóstico es clínico y radiológico. Si nosotros nos hacemos una radiología, vamos a tener que a partir de los 60 años, todos vamos a tener signos de artrosis en las columnas. Pero no quiere decir que tengamos signos de artrosis, que tengamos dolor. Hay artrosis que son sintomáticas y hay artrosis que no son sintomáticas. Cuando hay artrosis que son sintomáticas, lo primero que hay que hacer es tratar el dolor. Después, hay fármacos que con diferencias en cuanto a la eficacia, como su poder antiartrósico, que son la glucosamina, el condritin sulfato, y han salido otros, que son sobrecitos, la gente lo conocen, que se toma uno por día y que hay diferentes estudios y metaanálisis que le han dado diferente eficacia. Y después el otro paso es la cirugía. Pero lo más importante de todo es la musculación, la actividad física. Eso es lo más importante. Una articulación para estar... Protege la articulación. Protege la articulación. El músculo protege la articulación. Exactamente. Entonces, por más de que haya dolor, hay que hacer actividad física. Capaz que hacer reposo las primeras 24 horas, tomar el analgésico. Pero cuanto más actividad física puedan realizar, es lo mejor que podemos hacer por esa articulación. Desarrollar el músculo, hacer actividad física, ya sea natación, que es lo mejor, porque el agua soporta el peso del cuerpo. Entonces ahí podemos realizar ejercicios de la mejor manera, con flexibilidad, con tono muscular, de la mejor manera. Si no, bicicleta y si no, caminata. Siempre entrenado o orientado con algún fisioterapeuta, pero lo mejor que podemos hacer es la actividad física. Y bueno, y el dolor, no es necesario vivir con dolor. Hay muchísimos, lo que nosotros llamamos cadena del dolor o escalera del dolor, para tratar de vivir sin dolor. Alejandra, como siempre, un placer clarísimo, concreto y ya con ideas muy claras a propósito esta vez de artrosis. Así que muchas gracias. Te esperamos el próximo miércoles. Gracias.